Hola a todos, vamos a empezar lo que es el primer curso de tratamiento biológico de biomasa suspendida, que corresponde a la normativa vigente para la gestión de aguas residuales en el Perú. Nosotros tenemos un marco legal para el tratamiento de las aguas residuales en el Perú y esto es parte de esta normativa del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. El Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento dispone toda reglamentación, todo decreto supremo con el fin de que estos sean aplicables a todos los procesos de construcción, tanto para las obras de saneamiento. Para eso tenemos en primer lugar la primera normativa, que es el Reglamento Nacional de Edificaciones. Dentro de este Reglamento Nacional de Edificaciones, nosotros encontramos la norma OS 90, que es donde se establecen todas las especificaciones técnicas para la elaboración de proyectos de ingeniería respecto a las plantas de tratamiento de las aguas residuales. Seguidamente, el Ministerio de Vivienda tenía facultado aprobar el Decreto Supremo 021-2009, donde aprobaba todos los valores máximos admisibles de las descargas de aguas residuales no domésticas al sistema de alcantarillado sanitario. Esto se dio porque en un tiempo todas las descargas no domésticas afectaban el sistema de alcantarillado sanitario. De ahí, en base a este decreto supremo 021-2009, nace el decreto supremo 010-2019, que también es un decreto donde se aprueba toda la reglamentación y las condiciones a seguir para que la norma anterior, o sea, los valores máximos admisibles, sean aplicados en todo territorio nacional del país. Eh, obviamente, cada norma tiene su fecha de publicación. La última, que es el reglamento de los valores máximos admisibles, fue promulgada el 11 de marzo del 2019. Si nosotros vamos al concepto de los valores máximos admisibles, estábamos diciendo que esto nos servía para el control de las descargas de aguas residuales al alcantarillado sanitario. Nosotros tenemos una ciudad, una localidad, y lo que tenemos que prever es que los usuarios no domésticos descarguen contaminantes que puedan perjudicar el sistema de alcantarillado. Es por eso que se rige la normativa de los valores máximos admisibles, donde se estipula ciertas concentraciones que no deben sobrepasar para poder disponer al alcantarillado sanitario, ya sea de cualquier industria, ¿no? Si estamos, nosotros podemos tener industrias lácteas, industrias cárnicas de chacinados y entre otras industrias. Entonces, esta ley va a servir mucho para proteger el sistema, ¿no? Entonces, el sistema prácticamente de alcantarillado que es administrada uh, por una empresa prestadora de servicios de saneamiento, ¿no?, en el Perú. Con el fin de salvaguardar las condiciones adecuadas que sean tal que no me alteren la eficiencia de la planta depuradora. De ahí, siguiendo con el marco legal, tenemos al Ministerio del Ambiente. El Ministerio del Ambiente también publicó, según decretos supremos, tenemos al primero, que es el Decreto Supremo 003-2010,
que establecía los límites máximos permisibles para efluentes de plantas de tratamiento de agua residual. Esta normativa también tiene un fin de cuidar los cuerpos receptores o lugares de disposición final del efluente de las plantas de tratamiento de agua residual, ya sea doméstica o no doméstica, ¿no? Entonces, esas son las condiciones que se tiene que tener en cuenta antes de disponer el efluente de una planta de tratamiento de agua residual. De ahí se establece el Decreto Supremo 004/2017, donde se aprobaba los estándares de calidad ambiental para agua, ¿no? Y establecía algunas disposiciones complementarias. Entonces, tanto los límites máximos permisibles que deben tenerse en cuenta a la salida de la planta de tratamiento, como los estándares de calidad ambiental para todo cuerpo receptor. Entonces, son normativas que prácticamente van a servir para poder gestionar bien los sistemas de saneamiento, los sistemas de tratamiento de aguas residuales en la nación. Entonces, si vamos a un resumen, en esta figura podemos ver la medición de los límites máximos permisibles a la salida de la planta de tratamiento y los estándares de calidad ambiental medidos en el cuerpo receptor. Se hace esta medición en un promedio a 100 metros del emisor. Entonces, 100 metros aguas abajo del emisor se va a medir los estándares de calidad ambiental del agua. Ahora, con respecto a la protección de todo cuerpo hídrico, de todo cuerpo de agua superficial, ya sean aguas continentales o aguas marino-costeras, el ANA es la Autoridad Nacional del Agua que se encarga de administrar todos estos cuerpos de agua, ¿no? De todas estas fuentes hídricas que están en el ambiente. Entonces, el ANA para eso dispuso una resolución jefatural, que es la número 056/2018, donde aprobaba la clasificación de los cuerpos de aguas continentales. Posteriormente, publicó la resolución jefatural número 030/2016, donde aprobaba la clasificación de los cuerpos de aguas marino-costeros. Si queremos definir bien cuáles son los cuerpos marinos costeros y los cuerpos de agua residual, los cuerpos de agua continental, vamos a tener que los cuerpos de agua continental van a ser los que están aquí en la cuenca, ¿no? Tenemos los ríos, los principales ríos y los ríos tributarios, ¿no? Entonces, toda esta parte que va a corresponder a la fuente de aguas continentales, mientras que los marinos costeros va a corresponder a todo lo que, a la franja del mar peruano, ¿no? Todo lo que corresponde al mar. ¿Qué grado de tratamiento se requiere para poder tratar las aguas residuales? Tengo que tener en cuenta la legislación del país. En este caso del Perú tiene una legislación vigente. ¿Qué capacidad asimilativa del cuerpo receptor? Hay que conocer las condiciones de asimilación de cada cuerpo receptor. Teniendo en cuenta que un río de la costa no va a ser igual a un río de la sierra, ni tampoco a un río de la selva, ¿no? Entonces, van a tener distintas capacidades de asimilación. El tipo de uso de efluentes, hay que considerar si voy a disponer a un cuerpo receptor, si voy a usar este efluente tratado para riego, ya sea de áreas verdes en la ciudad, ya sea de cultivos para la agricultura, en este caso, o ya sea con fines industriales. Límites máximos permisibles y valores máximos admisibles. Hemos dicho que los límites máximos permisibles
perdón, los valores máximos admisibles está referido a las descargas al sistema de alcantarillado. Y vamos a tener las siguientes concentraciones. En el tema de DBO va a ser 500 miligramos por litro, la de QO va a ser 1000 miligramos por litro y los sólidos suspendidos totales 500 miligramos por litro. Para aceites y grasas va a ser 100 miligramos por litro. Tenemos ciertas concentraciones de metales como aluminio, arsénico, boro, cadmio, cianuro, cobre y entre otras que pueden, concentraciones superiores a estas pueden dañar el sistema de alcantarillado. Como vemos en la figura acá, ¿no? Vemos que en un buzón hay una descarga industrial y prácticamente esto va a alterar el sistema de tratamiento biológico de la planta de aguas residuales municipales, ¿no? Entonces, aquí también tenemos otra descarga industrial, ¿no? Puede ser una industria cárnica, una industria de checinado, que descarga también, ¿no? Sin todas las medidas a tener presente. Es por esta razón, por todos estos problemas que causa la infraestructura sanitaria, las industrias, es por esa razón que se hace esta normativa, ¿no? Que se publica esta normativa referente. Tenemos los límites máximos permisibles para efluentes de planta de tratamiento de agua residual. Aquí tenemos las condiciones que debe cumplir el efluente ya tratado de la planta de tratamiento, ¿no? Debe tener aceites y grasas menor a 20 miligramos por litro, coliformes termotolerantes menor a 10.000 miligramos por litro, la demanda bioquímica de oxígeno menor a 100, la demanda química de oxígeno menor a 200. El pH debe estar entre 6.5 a 8.5. Los sólidos totales en suspensión alrededor de 150 miligramos por litro. Temperatura por debajo de los 35. Estándares de calidad ambiental. Vamos a ver dentro del reglamento que está en el Decreto Supremo 004-2017 del Ministerio del Ambiente, que categoriza en varios grupos, ¿no? El primer grupo es la categoría 1, que es de uso poblacional y recreacional. Vamos a tener dos subcategorías, la categoría A, superficies destinadas a producción de agua potable, y superficie B, superficies destinadas a recreación. Entonces, vamos a ver aquí estas dos subcategorías. Y ahí tenemos la categoría 2, que es la extracción de cultivos y otras actividades marino-costeras y continentales. Y vamos a tener una serie de subcategorías. Subcategoría 1, que es la extracción y cultivo de moluscos equidodérmicos y tunicados en aguas marino-costeras. Subcategoría 2, extracción y cultivo de otras especies hidrobiológicas o en agua marino-costeras. Subcategoría 3, actividades marino-portuarias, industriales o de saneamiento en aguas marino-costeras. De ahí tenemos la subcategoría 4, la extracción y cultivo de especies hidrobiológicas en lagos o lagunas. Posteriormente tenemos la categoría 3, que es riego de vegetales y bebida de animales, ¿no? Y la categoría 4, ¿no? Riego de vegetales también y bebida de animales, pero esto está más enfocado a lo que es lagunas, lagos, ríos, tanto de la costa, sierra y selva, y ecosistemas costeros y marinos. También los estándares de calidad ambiental va a tratar de prevalecer la vida acuática en los cuerpos de agua marino costeros. ¿Qué quiero decir con esto? Que voy a tener que medir la calidad de amoníaco total en función al pH, porque este amoníaco es muy tóxico para la vida acuática. Entonces, teniendo en consideración el pH, la temperatura y la salinidad, voy a poder ver la conservación y protección de la vida acuática en el mar o en algún estuario, ¿no? Entonces, aquí vemos este cuadro, vemos para 10 gramos por kilogramo de agua, vemos distintos
concentraciones de amoníaco, ¿no? A distintas temperaturas, que voy a tener que tenerlo en cuenta como límite máximo permisible. Entonces, hemos dicho que tenemos dos resoluciones. La primera resolución era la 056-2018, que era para aguas continentales, lagos, lagunas y entre otros, ¿no? Toda agua superficial, ¿no? Agua dulce, ¿no? Después tenemos la de los mares, ¿no? La resolución 030-2017, todo estuarios y mares, ¿no? Si resumimos, vamos a tener una verificación en el cumplimiento de las normativas. A la salida de la planta de tratamiento, vamos a verificar si cumple con los límites máximos permisibles. Y en el cuerpo receptor, donde se va a disponer las aguas residuales tratadas, voy a verificar si cumple con los estándares de calidad ambiental. Obviamente que toda descarga tiene que cumplir los estándares de calidad ambiental. Entonces, desde el punto de descarga hasta la salida, tengo que verificar que esté por debajo de los estándares de calidad ambiental. Y esto me va a determinar la eficiencia de la planta de tratamiento de agua residual. Si hacemos un resumen del balance de masas en este gráfico, podemos ver de manera fácil cómo se da, ¿no? Voy a tener el caudal y la concentración en el río de contaminantes, se va a mezclar con el caudal y la concentración de contaminantes de la planta de tratamiento y esto va a dar una concentración de mezcla y un caudal de mezcla, ¿no? A la salida de la planta mido los límites máximos permisibles y en un punto a 100 metros aguas abajo voy a medir los estándares de calidad ambiental. Establezco para eso eficiencias requeridas para cumplir con los límites máximos permisibles. Lo que tengo que cumplir es con la normativa, ¿no? La normativa de los límites máximos permisibles me van a permitir cumplir con esta ley y a la vez esto me va a tener que dar la eficiencia requerida que necesita mi planta de tratamiento para tales parámetros, ¿no? Los parámetros más importantes van a ser la demanda bioquímica de oxígeno, los sólidos suspendidos totales y los coliformes termotolerantes, ¿no? Si tenemos las agua residual cruda, en un agua residual cruda vamos a tener valores máximos en una estación del año, ¿no? Ya sea en época de estiaje y avenida, nosotros vamos a un momento dado vamos a tener valores máximos y vamos a tener un valor promedio. Y tenemos la legislación vigente, que son los límites máximos permisibles, y las eficiencias requeridas, tanto para valores extremos, que son los máximos, como para valores promedios, ¿no? Entonces, según eso, yo voy a determinar la eficiencia de mi planta de tratamiento, ¿no? Autopurificación del río. Si yo hablo de la autopurificación del río, voy a ver que yo en un punto de descarga voy a observar que a medida que se va diluyendo la concentración de contaminantes de esta descarga, voy a ver que en un momento dado, a una distancia dada, no sé a cuántos kilómetros de tramo del río, voy a tener que las condiciones de oxígeno disuelto en el agua va a empezar a bajar a un nivel mínimo, ¿no? Aquí voy a tener el oxígeno disuelto mínimo y voy a tener el déficit crítico. Este es el consumo de saturación de oxígeno total y voy a tener el oxígeno mínimo. Entonces, eso me va a permitir a mí tener en cuenta que las condiciones de este río no tienen que ser muy alterado por debajo del déficit del oxígeno mínimo, ¿no? Porque este cuerpo de agua va a empezar, a partir de eso ya va a empezar a recuperarse, ¿no? Entonces,
llega a un déficit de 60% y se recupera cierto kilómetro. Entonces, en este punto voy a tener que tener en consideración para que no me altere la vida acuática en este tramo. Entonces, este es un modelo que más adelante vamos a ver cómo determinar el oxígeno el oxígeno mínimo y el déficit crítico. ¿Qué pasa si un agua es estancada? Vamos a ver que la concentración de oxígeno disuelto va a ir disminuyendo a medida que se va dando desde la superficie hasta el fondo, ¿no? Entonces vemos que va a ir disminuyendo el oxígeno. ¿Qué pasa si las aguas son turbulentas? Entonces, como hay oxigenación en el medio, da un flujo turbulento, se va a conservar el oxígeno disuelto tanto en la superficie como en el fondo. Eso es lo que nos quiere decir este gráfico, ¿no? Uso de modelos de calidad del agua para ríos y arroyos. Voy a tener que aprovechar la capacidad asimilativa del cuerpo receptor a través de un modelo de calidad de agua. Un modelo de calidad de agua voy a tener que darle cómo es la autopurificación de este cuerpo receptor. Y esto es aplicable a ríos con soluciones analíticas, para estuarios, lagos y mares, soluciones numéricas. Se usa una solución numérica de segmentos finitos, es un modelo matemático y hay que tener en cuenta qué parámetros de calidad voy a tener para, para este modelo, ¿no? Voy a tener los conservativos, que son los sólidos en suspensión, los no conservativos como la materia orgánica, los patógenos, y los consecutivos como el oxígeno disuelto y los nutrientes, ¿no? Entonces tenemos aquí el balance de masas, la ecuación, y tenemos la cinética de reacción. Vemos que el punto de descarga lo tengo aquí, ¿no? Una concentración dada y un caudal dada, se mezcla con el río y tengo una concentración inicial. A medida que voy alejándome del punto de vertimiento, la concentración va disminuyendo, ¿no? Entonces, va dejando disminuir. Entonces, a esta expresión yo la expreso por una tasa de reacción, que es en forma negativa porque me está disminuyendo la concentración, ¿no? Entonces, esto vendría a ser la derivada de la concentración respecto a la distancia, ¿no? Hay una disminución. Es una cinética de primer orden. Hay que tener en cuenta que este río, como estábamos mencionando, tiene una capacidad asimilativa. Si yo considero que un contaminante es conservativo, las concentraciones van a ir acumulándose a medida que va dándose en toda la longitud de las descargas, ¿no? Si es un contaminante no conservativo, como la DBO o los patógenos, como que las concentraciones van a ir teniéndose de esta manera, ¿no? Voy a tener un punto de descarga, va a empezar a bajar la concentración, voy a tener un punto, se va a elevar nuevamente, va a llegar a este punto, baja y nuevamente se eleva, ¿no? Y así va a ser, ¿no? Para los contaminantes no conservativos. Si explicamos un poco más de este modelo simplificado, el modelo simplificado se aplica a los parámetros tradicionales como la demanda bioquímica de oxígeno, oxígeno disuelto y coliformes fecales, ¿no? En este caso, o coliformes termotolerantes, ¿no? De acuerdo a una denominación reciente. El modelo se basa en la aplicación del sistema de balance de masas para los parámetros de DBO y coliformes, y la estimación de oxígeno disuelto mínimo en base a una relación de primer orden para el modelo simplificado y los parámetros tradicionales. La información necesaria que debemos tener es el caudal de estiaje del río o arroyo, en este caso, son las condiciones críticas, ¿no?
va a ser siempre un caudal mínimo y una calidad, ¿no? En época de estiaje. La profundidad promedio del río en el tramo en estudio, tanto para la época de estiaje. Las temperaturas promedio mensual en el periodo de estiaje, la DBO del agua residual tratada, menor o igual al límite máximo permisible. La DBO del río de arroyo, hay que asumir un valor igual o menor a 2 miligramos por litro. Los coliformes totales del agua residual tratada y los coliformes también del río o arroyo. Hay que asumir un valor igual o menor que 10 números más probables por cada 100 mililitros. Entonces, estas son las condiciones que hay que tener en cuenta. Realizar el balance de masas, tenemos aquí la DBO de mezcla, los coliformes totales, la mezcla, ¿no? Entonces, hay que comparar, ¿no? La DBO de mezcla tiene que salir menor a los secas y los coliformes locales tienen que salir menor también a lo que está dispuesto en los secas, ¿no? Si el valor de mezcla es mayor que los secas, se requiere tratamiento adicional al requerido para cumplir los límites máximos. Aquí tenemos las ecuaciones para valores máximos en el efluente y la determinación de las eficiencias requeridas, ¿no? Entonces, estas son las eficiencias requeridas. Determinación del oxígeno disuelto mínimo en el cuerpo receptor. En el cuerpo receptor vamos a tener, hemos dicho que a medida que se aleja del punto de vertimiento, va a haber un momento a cierta distancia que el oxígeno va a ser mínimo, ¿no? Entonces, las secas me establecen para cierta categoría que el oxígeno disuelto mínimo sea mayor a 5 miligramos por litro. En otra categoría está mayor a 4 miligramos por litro, es más exigente. Entonces, yo, según eso, voy a tener que calcular este oxígeno mínimo, ¿no? Que va a ser la concentración de saturación del oxígeno restado el déficit crítico. ¿Cómo lo hago? Esto lo hago prácticamente aplicando la ecuación de oxígeno disuelto de saturación que está reglamentado, ¿no? Esto lo podemos encontrar en el Reglamento Nacional de Edificaciones. El consumo de saturación, que el oxígeno disuelto de saturación va a ser igual al oxígeno disuelto de saturación por un factor, ¿no? Este factor está depende de la presión atmosférica y de la presión de vapor, ¿no? Entonces, la presión atmosférica es calculada de esta manera y la presión de vapor de esta manera. Se calcula, se llega a esta expresión y una vez llegada a la expresión, también podemos calcular el déficit crítico, ¿no? Entonces, aquí tenemos, esta es la curva del oxígeno disuelto, que está definida por esta ecuación, ¿no? Entonces, la manera como es el comportamiento del oxígeno disuelto es de esta manera. Está definida por esta ecuación. Aquí tenemos las constantes de reacción, desoxigenación y de remoción de DBO que va a ocurrir en el cuerpo receptor. Para hallar el método más, el déficit crítico, entonces lo que voy a hacer es relacionar la DBO última. La DBO última es aquella que está relacionada por esta expresión. La DBO de mezcla que tengo multiplicado por un factor de reajuste, ¿no? Entonces, el factor de reajuste es 1.46, que es un valor aceptable para el caso de las aguas residuales domésticas, ¿no? Y este, que es el coeficiente de asimilación dimensional, que lo vamos a ver en el cuadro más adelante, ¿no? En un cuadrito, ¿no? Entonces, la distancia crítica hasta donde llega el oxígeno mínimo es esta, ¿no? Y el déficit crítico es esta de acá. Entonces, tengo los dos. El coeficiente de asimilación es esta. Va a depender del tipo de río. Voy a tener quebradas, voy a tener arroyos, voy a tener ríos pequeños, ríos grandes, intermedios, ríos grandes, ríos muy grandes, ¿no?
Entonces, para cada tipo de río y cada profundidad voy a tener un coeficiente de asimilación distinto. Antes de ir a este siguiente tema, vamos a ver cómo aplicar eh, eso de la normativa, ¿no? Entonces, yo me voy a ir a la carpeta, al curso de biomasa, al material que a ustedes se les ha dado. Tengo esta la resolución 056. Esta resolución 056 habla de la clasificación de los ríos, ¿no? Aquí vemos qué categoría les pertenece. Y según eso, el decreto, ¿no? Y las categorías que estábamos viendo, ¿no? Entonces, aquí tengo la subcategoría 1, es de uso poblacional y recreacional. Vamos a ver que el oxígeno disuelto tiene que ser mayor a 6 para esta subcategoría, ¿no? Para esta subcategoría mayor a 5. Y aquí todas las concentraciones, parámetros físico-químicos, ¿no? Los límites. Entonces, eso tengo que verlo. También tenemos para aguas marino-costeras, como ya lo estamos explicando, y los límites máximos permisibles de las PETARs, ¿no? Aquí están. Entonces, yo aquí tengo un cuadro Excel donde calculo las eficiencias. Voy a calcular la eficiencia de cada contaminante, ¿no? De cada contaminante que está presente en esta ley, ¿no? En los límites máximos permisibles. Entonces, yo lo que voy a hacer es evaluar la calidad de agua del alcantarillado sanitario, en este caso, la que ingresa a la planta. Y teniendo el límite máximo permisible, voy a calcular la eficiencia requerida de mi planta. Y posterior, el oxígeno disuelto. Eso es para todo el modelo establecido, ¿no? Y esa es la manera como me va a permitir calcular todo lo referente. Luego tengo esta de acá.
De ahí, como les estaba diciendo, vamos a tener la clasificación de las plantas de tratamiento de agua residual por biomasa suspendida. Dentro del tratamiento por biomasa suspendida, vamos a tener las lagunas aireadas. Esto es una planta de biomasa suspendida por el sistema de lagunas aireadas. Esto está en Brasil. De ahí tenemos un reactor biológico secuencial, que prácticamente cada reactor hace un proceso distinto. Uno está en proceso de sedimentación, otro está en proceso de aireación y otro está en proceso de verter todo el líquido clarificado, ¿no? Tiene varios procesos. Y ahí tengo las zanjas de oxidación, como son de una especie de una pileta, y que una parte se aira por un equipo mecánico, ¿no? Y de ahí voy a tener plantas modulares. Esto ya prácticamente se da para poblaciones, plantas de gran escala, ciudades muy grandes, entonces lo que se hace es modular por distintos trenes de tratamiento. Igual esta es una planta de Moscú. Y este es en España. Este es en Polonia. Y eso es prácticamente todo respecto a las plantas de agua residual utilizando la tecnología de biomasa suspendida. Espero que esta parte sea de mucho entendimiento. Anteriormente esto prácticamente en cada planta trata de recuperar energía, ¿no? Aquí a través de los digestores lo que se ve es usar el biogás y convertirlo en energía eléctrica para sostener esta planta de tratamiento de agua. Eso es todo hasta esta sesión y muchas gracias por su atención.